Qué gusto estar aquí. Kika, Susi, Margarita, bienvenidos. Bienvenido Ángeles, gracias por estar aquí. Hoy es un día hermoso para compartir la palabra. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están buscando la verdad, porque Dios va a recompensar a todos los que le busquen. La semana pasada hablamos de dos tipos de fe. ¿Alguien recuerda? La fe que agrada a Dios y la fe que no agrada a Dios. Solamente como recordatorio. Dios quiere que tengamos la fe que Él manda con su Hijo Jesucristo, porque Él quiere que creamos en Él, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, lee los pensamientos. Él no se cansa, Él no miente, Él no se fatiga, Él no se equivoca, Él no duerme. Por muchas razones nos conviene creer en Dios, confiar en Dios, y Él no le agrada que creamos en lo que no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto ya nos quedó muy claro. Dios, vimos la semana pasada 3 características de la fe que agrada a Dios. Debemos creer en Dios, debemos creer que Él es real, que Él existe. Debemos creerle a Dios, creer a su palabra escrita, y debemos obedecer. O sea, la fe nos impulsa a la obediencia. La fe nos impulsa a actuar. Como un ejemplo nada más. Si una persona cree en Dios, cree a Dios, le obedece. Por lo tanto, si esa persona se encuentra sola en algún lugar y ve de repente una cartera y él la toma y dice, nadie me vio, quiere decir que no está creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque dice, nadie me vio. Y si la Biblia dice que Dios es omnipresente, si la Biblia dice que Dios lo ve todo, entonces, al decir nadie me vio y tomar la cartera, significa una de dos: o no cree en Dios, o bien si cree, es un rebelde que no obedece. Por eso nosotros los cristianos, aunque no vemos a Dios, aunque no lo sentimos, aunque no lo oímos audiblemente, aunque no lo podemos tocar, creemos que Él es real, creemos en su palabra, creemos a su palabra y nos esforzamos por obedecerla. La tercera característica que agrada a Dios es que obedezcamos la fe. Porque nos podemos quedar en la actitud de creer. Yo creo y yo creo y yo creo. Pero dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Esto no significa, queridos hermanos, que van a llegar al cielo aquellos por portarse bien. No, primero creemos y luego obedecemos. Hoy vamos a ver algo maravilloso y sorprendente. Algo que es hermoso, es un regalo que Jesús trajo a la tierra. Vamos a leer Juan 18:37 y le voy a pedir al hermano Miguel que lo lea. Juan 18:37. Adelante, hermano Miguel. ¿Lo hallaste? Si no te presto esto, aquí está. Juan 18:37, ¿quieres esta?
Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí hay algo impresionante, hermanos. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahora bien, ¿a qué vino Jesús? Esta es una de las razones que trajo a Jesús al mundo. Dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Era necesario que Dios transmita su mensaje porque el hombre no estaba entendiendo la voluntad de Dios. Y Jesús vino, dejó su trono, dejó su cielo, dejó lo suyo para dar testimonio a la verdad. Recordemos que Jesús es la verdad. Y agrega que todo aquel que, vamos a volver a leer, Juan 18:37, para que entendamos algo y que no lo olvidemos, queridos hermanos, porque esto es básico. Juan 18:37. Juan 18:37 dice acá: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y el que no es de la verdad pues no oye su voz. Ahora, recordemos que Jesús se manifestó en carne y habló y dio testimonio a la verdad y enseñó y dejó su doctrina plasmada en el Nuevo Testamento. Algo que no teníamos. Jesús trajo la verdad. Jesús dejó su doctrina, dejó su enseñanza. Y todos lo sabemos, sí, lo sabemos. Sin embargo, en la época que llegó Jesús, predominaba la mentira, predominaba las supersticiones, predominaba la hechicería, predominaba la ignorancia a la verdad, predominaba el esoterismo, como el día de hoy sigue predominando. Pero Él vino a desplazar la mentira, vino a combatir la ignorancia, trajo esta fe que nos va a llevar al cielo. Es importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Es importante que nosotros aprendamos a identificar las enseñanzas que sí son de Cristo y las enseñanzas que no son de Cristo. Hemos entendido que la fe nos debe llevar a la obediencia. Quiere decir que nosotros debemos obedecer. ¿A quién obedecer? A Dios. Pero ¿cómo saber si estamos obedeciendo a Dios? Hay tantas religiones, hay tantos mandamientos, hay tantas doctrinas que circulan, que se oyen en las redes sociales y en las iglesias. ¿Y cómo saber cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina verdadera? Es importante, queridos hermanos, que aprendamos a diferenciar las doctrinas de Cristo de las que no son doctrinas de Cristo, para que la podamos obedecer. A lo largo del capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos habla de los hombres de Dios y que creyeron e hicieron lo que Dios les mandó. Creyeron y obedecieron. Todo el capítulo 11 habla de Isaac, habla de Jacob, habla de David, habla de Abraham, habla de José, de Rahab y de todos los hombres de Dios que creyeron
y obedecieron. Recordemos que sin fe es imposible, hermanos, imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, debemos creerle y debemos obedecerle. Hoy vamos a ver Hebreos 12:2 y vamos a entender el valor de la obediencia. Hebreos 12:2. Primero voy a leer Hebreos 12:2 para que podamos entender la sagrada palabra de Dios. Algo verdaderamente hermoso. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto precioso que hablan las Sagradas Escrituras nos dan una certeza, y dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Nosotros debemos mirar atentamente a Jesús. Nosotros debemos ver a Jesús. Nosotros debemos poner nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. ¿Por qué? Dice la palabra, porque Él es el autor de la fe. ¿Quién es un autor? Un autor es el que realiza. El autor es el que hace. Jesús es el que hizo la fe. Jesús es el autor de la fe. Jesús es el que realizó la fe. Él la hizo, Él la realizó. Por eso debemos fijarnos en Él. Y Él es el consumador. Él también obedeció, consumó, concluyó la fe. Él en ningún momento dejó su trabajo a medias. Él no se rindió y obedeció hasta el fin. Dice aquí la sagrada palabra que menospreció el oprobio, que significa que no tomó en cuenta lo que iba a padecer o lo que padeció. O sea, lo que él vivió, el escarnio, la ridiculización, la vergüenza, el menosprecio, él no lo tomó en cuenta y sufrió la cruz. Podemos ver entonces que Cristo hizo algo. Él realizó la fe, obró en obediencia total al Padre. Él actuó en sumisión completa a Dios. Entonces que debemos entender algo impresionante, hermanos. Jesús, el Hijo humano de Dios, vino a mostrarnos la obediencia. Jesús vino a enseñarnos la sumisión y la rendición a Dios. Jesús nos vino a mostrar cómo quiere el Padre que creamos y cómo quiere el Padre que obedezcamos. Porque la fe de Cristo no consistió en actitud. No consistió en decirles quiero y les amo. No, Él actuó, Él hizo una obra perfecta de olor fragante. Por eso se le conoce a Jesús como el que realizó la fe, el autor de la fe y el consumador de la fe, quien completó la fe.
y nos muestra que no hay marcha atrás. Todo cristiano debe seguir hacia adelante. Esta fe que Cristo muestra es una fe que obra por amor, no por vanagloria, no por reconocimiento, no por contienda. Es una fe que nos impulsa a seguir el mandamiento de amar al prójimo. Es una fe que nos lleva a la obediencia. Entonces, primero creo en Cristo y después obedezco. Es importante obedecer, pero es necesario que sepamos cuáles son los mandamientos de Cristo y cuáles no son los mandamientos de Cristo. Porque tristemente, queridos hermanos, el hombre ha intervenido, el hombre ha cambiado muchos mandamientos. ¿Se acuerdan que leímos la semana pasada que en una de las cartas el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura que con diligencia te presentes como un obrero aprobado? Con diligencia quiere decir, apúrate, hazlo. O sea, que sea algo primordial, con diligencia. Como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra, queridos hermanos, viene del cielo. Si Jesús dejó su trono para traernos un mensaje, para traer esa fe que quiere que nosotros tengamos, debemos ser muy cuidadosos en lo que escuchamos y en lo que creemos. Que no nos conformemos con todo lo que oímos, no nos conformemos con cualquier cosa. Que verdaderamente lo que escuchamos sea la enseñanza de Cristo, sea la palabra de Dios. No sé si estamos entendiendo. Por lo tanto, es importante. Hola, adelante. Hola, buenas noches, Pati, Narita. Hola, sí, hay lugar ahí. En Hebreos 11:1, Hebreos 11:1, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice aquí que teniendo una gran nube de testigos, todos los hombres de Dios son testigos de esa fe. Creyeron y obedecieron. Esto significa, hermanos, que la vida cristiana es de practicar. La vida cristiana es de practicar, es de practicar, es de practicar. No es solo de saber. Porque el saber y no hacer nos es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, la vida cristiana se trata de practicar, de practicar, de practicar y de practicar. Y debemos identificar las enseñanzas de Cristo. Hay muchos testigos, pero vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo perfecto, el mismo autor de la fe. No confiamos en cualquier fe. No confiamos en todo lo que oímos. No confiamos en todo lo que se nos enseña. No confiamos en todas las doctrinas. Sino nosotros realmente verificamos que esta fe sea de Cristo. Que sea la fe de Jesús. Porque Él es el autor y el consumador. Jesús, la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Continuamente oraba al Padre. Se apartaba y hablaba con el Padre. Esa es la fe de Jesús. Hablaba con el invisible. Oraba. Nosotros debemos hacer lo mismo. Orar frecuentemente. Vamos a leer Filipenses 2:3. Anita, ¿nos puedes ayudar, por favor, con Filipenses 2:3?
2, 3. Empieza a leer, yo te digo en qué momento detienes la lectura, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Palabra hermosa de Dios. Dice claramente aquí que nada hagamos por contienda, nada hagamos por vanagloria, porque así lo hizo Jesucristo. En esta porción que hemos leído de las Sagradas Escrituras, podemos ver claramente que Jesús actuó en humildad, que Jesús estimó más a la humanidad que su propia vida. Podemos entender esto, que estimó, escuchen esto, debían morir millones de humanos por causa del pecado. Millones de humanos debían morir. Sin embargo, y después de muertos se iban a ir al infierno. Pero Jesucristo se ofreció él mismo, puso su vida a cambio de millones de pecadores. De toda la humanidad puso su vida. Entonces él hizo algo. La obra de Cristo, lo que él hizo, bajó, dejó lo suyo, dejó su trono, dejó el cielo, dejó su corona. ¿Estamos entendiendo esto? Lo dejó y vino en obediencia al Padre, vino en forma de siervo en beneficio de nosotros. Jesús se hizo esclavo de Dios en beneficio de toda la humanidad. Y aquí vemos la gran misericordia de Dios. ¿Por qué la gran misericordia de Dios? Porque Dios aceptó la muerte de un solo hombre. Escúchenlo. La muerte de un solo hombre aceptó, su propio hijo, a cambio de todos los hombres pecadores de toda la humanidad. Esta es la gracia de Dios. Yo no sé si hemos entendido la gracia de Dios. Abunda la gracia porque Jesús, su sangre, su sacrificio es más que suficiente para perdonar todos los pecados del mundo. Estando en la condición de hombre, se humilló, bajó, haciéndose obediente. ¿Qué hacía Jesús en el cielo? Mandar. Los ángeles le servían. Él no vino a servir, él no vino a ser servido. Vamos a leer Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Dice la Sagrada Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante que nos quede claro
Es importante que nos quede claro esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces uno cree que por ser cristiano debe tener privilegios. A veces uno cree que por ser hijo de Dios tiene derechos. Pero esto es un gran error. Jesús nos muestra que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y Él mostró el amor por medio de hechos. Él no se quedó en intención. Él hizo una obra maravillosa que nadie podía hacer. Por eso se le conoce como el consumador, el completador de la fe. Jesús obedeció hasta la muerte. Y podemos entender aquí, queridos hermanos, la fe es para el hombre. La fe no es para los animales, no es para las plantas. La fe no es para la luna ni para el sol. La fe es para el hombre. ¿Qué puede hacer la luna con la fe? ¿Qué puede hacer las estrellas con la fe? ¿Qué pueden ser los animales? No tienen entendimiento. Nosotros como humanos, teniendo la fe, podemos actuar haciendo el bien. Teniendo la fe, podemos obedecer a Dios en beneficio del prójimo. Es lo que precisamente quiere Dios. Por esto, si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, si yo creo que Jesucristo trajo la fe y que esta fe está plasmada en las Sagradas Escrituras, si yo la creo, aunque no vimos el sacrificio de Cristo, aunque no fuimos testigos oculares ni presenciales de su muerte, creemos porque lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, lo creo. La palabra nos muestra siempre que debemos mirar a Cristo, creer en Cristo, creer en la fe de Jesús y creer en Jesús. Debemos creer en Jesús. Vamos a ver estos textos que afirman lo que estoy diciendo. Dice aquí Juan 12:44. Miguel Ángel, Juan 12:44. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí está clarísimo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El mismo Dios. Entonces, el que cree en Cristo realmente está creyendo en Dios. Cuando analizamos la fe de Jesús o la creencia de Jesús, ¿en qué creía Jesús? Jesús creía en ángeles, obedecía a los ángeles, creía en amuletos, creía en los astros, creía en esculturas, en supersticiones, hablaba, daba culto a los muertos, hacía ritos, repetía frases sin sentido, hablaba por hablar, hablaba lo que no sabía, hablaba lo que no entendía. Ninguna de estas. Dice claramente aquí que el que cree en Cristo cree en el que lo envió, o sea, en Dios mismo. ¿Cómo manifestó su fe Cristo? Lo hizo con mantras, memorizándose palabras positivas.
manifestó su fe con ceremonias. Jesús manifestó su fe amando al prójimo, haciendo lo perfecto. La obediencia, queridos hermanos, es necesaria, la obediencia. La obediencia es requisito indispensable después de creer, hermanos. No es que vamos a ir al cielo porque estamos obrando, porque estamos creyendo en Jesús y estamos obedeciendo la doctrina de Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado porque el hombre tuerce la palabra, porque el hombre interviene y echa a perder la palabra. Vamos a ver segunda a Timoteo. Bueno, ya lo leímos, perdón. Primera a Timoteo, capítulo 6. Anita, ¿nos ayudas? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Mientras tanto, Miguel, puedes buscar segunda de Juan 1, versículos 9 y 10. Anita, primera a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Leo. Por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman. Ahí, vean aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Claro, lo dice la palabra, que nosotros debemos creer la doctrina de Cristo. Nosotros debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. 1, 2, 3. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni digáis bienvenido. Miren, acá dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vemos la importancia de reconocer, de identificar la doctrina de Cristo. Y dice que cualquiera que se extravía, quiere decir que un cristiano se puede extraviar. Quiere decir que un creyente se puede extraviar. Claro que se puede extraviar. Aunque parezca increíble, yo conozco varios cristianos que están extraviados y no saben identificar una doctrina de Cristo. Por ejemplo, la doctrina de la alta autoestima. ¿Es una doctrina de Cristo? No. Elevar la alta autoestima no es una doctrina de Cristo. Hemos leído en Filipenses 2 que ninguno tenga más alto concepto de sí, ese es Romanos 12:3. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo. Nada hagáis por contienda. Y dice también que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos.
Y vemos en Filipenses 2 que Jesús se humilló, que Jesús se bajó, no elevó su autoestima. Jesús no se exaltó. Entonces esta doctrina de la alta autoestima no es cristiana. Y sin embargo muchos cristianos que se dicen cristianos, no saben identificar una doctrina de Cristo de la que no es doctrina de Cristo. Entonces, ¿podemos extraviarnos, queridos hermanos? Sí que podemos extraviarnos. Por eso debemos identificar lo que enseña Jesús y lo que no enseña Cristo. Porque se utiliza demasiado, exageradamente el nombre de Cristo para enseñar lo que Jesús no enseñó. Para hacer doctrinas que no son de Cristo. De la misma Biblia se pueden sacar enseñanzas que no enseñó Cristo. Se puede torcer la palabra, se puede mal usar la palabra. Vamos a leer Lucas 18. Con este texto terminamos el tema. Lucas 18, otra vez Anita nos ayuda. Lucas 18, versículo 7 y 8. Lucas 7 y 8. 18. Lucas 18, versículo 7 y 8. No, tengo, creo que se rompió. Oh, descubrí que se rompió un vidrio. Ok, ¿quieres pensar? 18, 7. 18, 7, 7 y 8. De Salmos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta es una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es, así se le conoce a Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque miles de doctrinas no son de Cristo. Miles de enseñanzas no son de Cristo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará la fe que agrada a Dios? ¿La fe que necesitamos para alcanzar las promesas? ¿Esta fe que nos impulsa a hacer lo que Dios nos manda? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Nosotros debemos estar buscando la fe de Jesús, hermanos. Debemos creer en Cristo para obedecerlo. Vamos a orar por esta palabra para que Dios haga germinar la palabra que hemos escuchado en cada corazón. Porque de